Hola amigos, ¿cómo están? Muy buenos días, buen inicio de semana a todos y cada uno de ustedes quienes ya se encuentran con nosotros para mantenerse bien informado en este contrarreloj. 9:10 marcamos en todo el territorio nacional ecuatoriano. Y hoy estamos ya con Carlos, la fórmula de la información. Carlos Montúfar, ¿qué tal, doctor? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Buenos días a todos, estimados compañeros, pues aquí de la radio, de la televisión, de todo el sistema de comunicación. Es un placer volver con ustedes hoy día, lunes 12 de octubre del año 2020. Aquí estamos, Oscar, iniciando pues con mucho fervor, con mucho ánimo, deseando lo mejor a toda la ciudadanía ecuatoriana en esta nueva semana. ¿Qué tal el fin de semana, Carlos? Excelente, ha sido un fin de semana tranquilo, conversando siempre con la gente, escuchando las opiniones de la población, tratando de contextualizar siempre nuestras noticias y compartiendo con la familia, aprovechando pues cada minuto del fin de semana, cada instante para disfrutar de una de las cosas más gratuitas que tenemos y más importante, que es simplemente la vida, disfrutando el cada día del vivir. ¿Hiciste turismo en el feriado? Sí, pero aquí localmente, en la provincia de Imbabura, visitando amigos, compañeros, familiares, yendo siempre a la montaña que nos gusta, caminando, haciendo un poco de deporte, lo que se llama un poquito el turismo, las visitas locales aquí en la región. Sí, señor. Sabes, hoy es 12 de octubre. Desde muy chiquito tú también debes haberte educado con el famoso, entre comillas, Día de la Raza, Carlos. Claro, el 12 de octubre, así era. Era una conmemoración muy occidentalizada que recordaba pues este encuentro. Ahora ya se habla de desencuentro de culturas, de etnias. Ahora las cosas han cambiado, ahora hablamos ya no del Día de la Raza, Oscar. Nos hablaban en la escuela, ¿recuerdas? En la escuela y en el colegio del descubrimiento de América. Así nos metían, ¿no? Pero ahora se habla de la invasión a América. Porque acá Así es. existía civilizaciones, existía cultura, existía vida, Carlos. A ningún rato nos conquistaron, ¿no? Absolutamente. Esto me recuerda a un sociólogo muy conocido en los medios de las ciencias sociales. Es un sociólogo llamado Pierre Bourdieu. Pierre Bourdieu decía de que la historia es el discurso de los ganadores, refiriéndose al hecho de que la manera como escribimos, cómo traducimos, cómo interpretamos la historia y los fenómenos sociales, es producto de las civilizaciones o de los grupos política, étnica o militarmente vencedores. Decía que la historia no era una ciencia totalmente exacta, ¿no? Bueno, es evidente, no es matemática. Y eso me trae mucho a recuerdo, porque desde la visión occidental, el descubrimiento de América obviamente era un descubrimiento, ¿no? De una riqueza enorme que sirvió para coadyuvó a hacer salir a la Europa de la Edad Media hacia el Renacimiento y hacia el desarrollo posterior por toda la riqueza, no solamente desde el punto de vista de minerales, sino también humana, étnica, cultural, a nivel de comercio, que fue el descubrimiento, pues, de España, de el Abya Yala, lo que los indígenas Puna, en lo que hoy es Panamá, le llamaban el Abya Yala. Pero obviamente para las poblaciones autóctonas, tanto de América del Norte, de América del Sur, de América Central, lo que hoy llamamos América, no era ningún descubrimiento, sino un encuentro. Ellos vivían siglos aquí, inclusive desde el punto de vista de la antropología se sabe de que los indígenas, o lo que ahora llamamos indígenas en América,
han tenido una vida mucho más antigua de lo que se creía. Se hablaba 10.000, 20.000 años atrás. Ahora se considera que ha sido mucho más antigua la vivencia del poblador local en este contexto. Y obviamente la historia también tiene su sesgo, ¿no? Porque hay teorías que hablan de los vikingos, que llegaron mucho antes del siglo XIV, XV, de los españoles llegaron, pues en el siglo XI, XII, es decir, hubieron aparentemente visitas de los pueblos nórdicos, denominados los vikingos, a América. Entonces, definitivamente, nuestra historia a veces solamente parece una teoría y va al vaivén de las interpretaciones de las épocas. Pero lo que sí es claro es que para la población local fue, por decirlo menos, un descubrimiento amargo. Sí, señor. Bueno, entremos en materia, ¿te parece, Carlitos? ¿Cómo se toma un vasito de agua el Carlos? Nosotros vamos a dar luego a desayunarnos. Siempre es bueno hidratarse, Carlos. ¿Cuántos litros de agua hay que tomar diariamente para estar en perfectas condiciones? Dicen que 8. Depende del nivel de actividad, ¿no? Pero hay que tener en cuenta de que siempre uno se hidrata, ¿no? Con la sopa, con el jugo, con el almuerzo. Pero sí es necesario diariamente por lo mínimo 8 vasos de agua, es decir, 2 litros. Fuera del consumo normal de la sopa, del jugo, del café, y también pues en la ensalada, etcétera, siempre hay productos líquidos, ¿no? Todo es líquido en la comida, en parte. Pero 2 litros mínimo. Obviamente esto puede incrementarse si uno hace deporte o de acuerdo a dónde vive, si la temperatura es muy cálida, si vivimos en un clima muy seco, como es el caso aquí en la región andina. Entonces, de acuerdo al metabolismo y al medio, puede incrementarse las necesidades. Pero mínimo 2 litros de agua, así es. Mínimo 2 litros de agua. Ya. Claro, hay que recordar de que el 70 y más por ciento del cuerpo es agua, somos líquidos, ¿no? Entonces, pues la hidratación es fundamental para la salud. Casi como el planeta Tierra, ¿no? El planeta Tierra, no sé por qué se llama planeta Tierra cuando es más agua que tierra. Así es, exactamente. Eso es parte del antropocentrismo, ¿no? Siempre nosotros los seres humanos identificamos la realidad, pero en relación de nuestras necesidades. Como la Tierra es el lugar donde pasamos comúnmente viviendo, pues le hablamos del planeta Tierra. Pero realmente el planeta Tierra tiene una proporción líquida que es enorme, con los mares, los océanos, los lagos. Es un planeta semilíquido, digámoslo así, en todo caso. Sí, señor. Entremos. Lo que pasa en Ecuador y el mundo pasa por aquí, por Ciudad TV. Ciudad TV, la televisión que te gusta. Le damos la bienvenida en Contrarreloj. Estamos siempre con el reloj a la mano, Contrarreloj, en su canal, obviamente, de televisión. Aquí estamos desde Facebook, Ciudad Televisión. El universo nos trae las primeras noticias. Vamos a leer sus titulares. Dice: fuego forestal, daños en casi 500 hectáreas del Antisana. Ayer se liquidó el incendio que se inició el 9 de octubre en la reserva ecológica. 470 hectáreas de vegetación están afectadas, así como su fauna, según datos preliminares. Mira, fallece a los 72 años de edad el gestor cultural otavaleño Juan F. Roales. Roales, poeta e intelectual otavaleño, falleció este domingo 11 de octubre a los 72 años de edad. Así lo anunció varios medios de comunicación y, claro, especialmente las redes sociales. Juan F. Roales, un reconocido gestor cultural acá en la provincia de Imbabura, el sentido pésame a la cultura y especialmente a la familia. Aunamos nuestro más sentido pésame. Tuve la oportunidad de conocerlo personalmente.
sobre todo en cuanto a la organización de conferencias, de seminarios, de congresos en nuestra queridísima Ibarra, la Universidad Técnica del Norte, sobre todo, siempre con auspicio de otras instituciones, Ministerio de la Cultura, la Universidad de Otavalo. Tuvimos la oportunidad de conocerlo, de participar de su dinamismo, su análisis profundo de la cultura, de la interpretación cultural. Paz en su tumba, yo creo que hemos perdido uno de los más grandes actores culturales de nuestra región. Sí, señor. Continuando con los temas, tenemos pues aquí una noticia deportiva a nivel internacional, nos trae el comercio. Nadal obtiene su 13ª Copa de Mosqueteros. El español venció a Novak Djokovic, número 1 de la clasificación ATP de la Asociación de Tenis Mundial, en la final del Roland Garros e igualó los 20 títulos de Grand Slam de Roger Federer. Mientras tanto, en la misma línea deportiva, se iniciaron las eliminatorias mundialistas rumbo a Qatar y la selección ecuatoriana tuvo que salir en su primer partido en condición de visitante frente a su similar de Argentina. El resultado no fue favorable para los ecuatorianos, pero el resultado y el desenvolvimiento de los muchachos, prácticamente un 85% de caras nuevas, hace soñar a los ecuatorianos en esta nueva era del fútbol ecuatoriano. Desde el Ecuador igualmente, Enrique Pita, no hay líder en el Consejo Nacional Electoral, nos dice. Procesos atrasados y falta de presupuesto están entre problemas que se destacan. Mientras tanto, la bomba, me refiero a ese ritmo contagioso del Chota, busca ser patrimonio cultural. La cultura, historia y saberes ancestrales son, entre otras, las características que reúne este ritmo muy contagiante propio de la provincia de Imbabura. Bueno, y hubo ritmo el fin de semana, nos dice la prensa de hoy en primera plana, El Universo. Hubo turismo de playa en el feriado. Solo la mañana de ayer, por el peaje hacia Santa Elena, pasaron 6.680 vehículos. Mientras tanto, diario El Metro de la capital de los ecuatorianos, referente al feriado que mencionaba Carlos. En Ecuador, 8 fallecidos y más de 200 heridos se reportan durante el feriado del 9 de octubre. Desde la Asamblea, Seguridad Social, Plan de Reforma Legal, se propone que un cambio en edad jubilar, entre otros, pase por la Asamblea. Mientras tanto, mira, Donald Trump, presidente de Estados Unidos, asegura ser inmune al coronavirus. ¿Qué tal? Ahí está, mira, el presidente que hace pocos días se indicó que estaba contagiado de este virus. 9:24. Y mientras Trump es inmune, 115 millones de personas más caerán en pobreza extrema. En esa denominación, el Banco Mundial ubica a quienes viven con menos de 1,9 dólares americanos por día. El organismo estima que la economía se contraerá un 5,2% este año. Volvemos a la parte deportiva que siempre nos alegra la semana entre tanta noticia mala o negativa. Mira, Glenda Morejón, imbabureña, logró el tercer lugar en los 20 kilómetros marcha en República Checa. Excelente, felicitaciones. No es la primera vez que esta atleta de nuestro terruño llega a posiciones estelares. Felicitaciones realmente a Glenda Morejón. Muchos éxitos, mucho coraje, mucha valentía y adelante. Es realmente algo fantástico esta noticia
que no debemos dejar que pase por alto. Pues muchos saludos y mucha felicitación. Desde el mundo internacional, desde aquí, desde América Latina, igualmente, tensión e incertidumbre se vive en Bolivia. A días de las elecciones generales, también Bolivia va a elecciones. Luis Arce, exministro del partido de Evo Morales, lidera los sondeos, pero se prevé una segunda vuelta. Mientras tanto, hablábamos de Donald Trump, quien indicaba que es inmune al coronavirus. También indica el presidente de los Estados Unidos que la vacuna contra el COVID estará disponible para todos los estados unidenses en el mes de abril. Por este mes bajó precio de gasolina súper y subió el del diésel 2 y del premium. Los valores empezaron a regir ayer y se mantendrán hasta el próximo 10 de noviembre, de acuerdo con el sistema de bandas dispuesto vía decreto. Es la cuarta ocasión que se aplica. Junior de Barranquilla en el deporte, en el fútbol. Regresamos la mirada al balón. Junior de Barranquilla reporta casos de COVID-19 después del partido ante el Independiente del Valle. Desde el ámbito internacional, también en contrarreloj, tenemos la noticia. La pandemia no frenó migración ilegal hacia Estados Unidos y ya van 1.686 deportaciones este año, en el caso de Ecuador. De esa cifra, el 80% corresponde a Azuay, Cañar y Morona, Santiago. 8 de cada 10 deportados son de la primera provincia en mención. El 16 y 30 de este mes arribarán otros 2 vuelos con más repatriados. Sin embargo, la migración es generalizada a partir de otros países iguales. Mira, Ecuador registra un parón en el contagio de COVID-19 y suma solo 205 casos en un solo día. Excelente. Excelente. Esta es una buena noticia, pues si empieza a disminuir al menos la velocidad del contagio, eso nos da mucha esperanza. Y aprovechamos siempre para recomendar pues el distanciamiento, el lavado de manos con jabón y obviamente el uso de la mascarilla. Esto sigue y vamos a estar durante todo el año. Y finalmente en las noticias tenemos hasta en las últimas horas del feriado los turistas se desplazaron a las playas, dice también el comercio. En algunos destinos de la serranía se registraron menos visitantes que en años anteriores. La población prefirió vacacionar en las playas. Sí, señor. Bueno, esos son los principales titulares de la prensa local, nacional e internacional. Ahora, quiero agradecer a quienes hacen posible que estemos con ustedes. A 593 Burger, lo mejor de la comida rápida acá en la provincia de Imbabura. 593 Burger. Ven y disfruta de todo lo que tenemos acá en 593 Burger. Gracias a Santa Camila también, la urbanización. Si está buscando un domicilio, está buscando casa propia, esta es la oportunidad en la urbanización Santa Camila. Ahí están saliendo ya los números telefónicos, los datos de información necesaria para que usted haga los contactos respectivos. Y por supuesto, Carlos, estamos también gracias a Open Lab Latinoamérica llegando como auspiciantes. Y en Otavalo agradecemos a quién. Escuela de Formación y Capacitación de Conductores Profesionales, 24 de mayo. Estamos desde el Cantón Pedro Moncayo ofreciendo sus servicios para obtener licencia profesional. Clases virtuales y prácticas presenciales. Horarios a elegir mañana, tarde, noche o fines de semana. Y por este periodo, este año de la pandemia, 50% de descuento en la matrícula. Obtenga su licencia profesional, recuperación de puntos, licencias tipo C, tipo D, tipo E.
allí en la Escuela de Formación y Capacitación 24 de mayo de Pedro Moncayo. Bueno, hoy día conversaremos un poquito sobre una noticia internacional, pero también que nos atañe, que es sobre la relación entre la pandemia y migración, dos aspectos sociales muy importantes. Dice el titular, la pandemia no frenó migración ilegal hacia Estados Unidos. La migración irregular de Ecuador a Estados Unidos no se detuvo, dice el titular, incluso durante los meses de confinamiento por la pandemia. En lo que va del año 2020, 1.686 ciudadanos fueron deportados y en septiembre 2 mujeres murieron en el desierto de Arizona. Estas víctimas se suman a otras 6 que fallecieron en su intento de cruzar la frontera este año. La falta de trabajo y la reunificación familiar son los dos principales motivos para emprender el riesgoso viaje. El martes 6 de octubre llegó un avión con 115 deportados y para el 16 y 30 de este mes arribarán otros 2 vuelos, pero aún se desconoce la cifra de viajeros porque los listados los entregan pocos días antes. Explicó Ingrid Ordóñez, coordinadora zonal del Viceministerio de Movilidad Humana del Ecuador. La funcionaria reveló que Azuay es la provincia con más deportados. Del total de los ecuatorianos, el 80% corresponde a Azuay, Cañar y Morona, Santiago. De este porcentaje, 8 de cada 10 son de Azuay y 1 es de Cañar y otro de la Amazonia. Los únicos meses que no los devolvieron fueron marzo y abril, por el cierre de fronteras debido a la propagación del coronavirus o COVID-19. El viceministerio identificó que la mayoría de migrantes son hombres y tienen una edad máxima de 30 años. Además, considera que debido a la complicada situación social y económica que vive el país, habrá una masiva migración de ciudadanos por la frontera. Con esta afirmación coincide el coordinador zonal 6 del Registro Civil, Diego Cabezas, quien manifestó que aunque la emisión de pasaportes disminuyó por la crisis sanitaria, en los últimos 2 meses se reactivó con fuerza. Entre julio y agosto del 2019 emitieron 15.068 pasaportes y en los mismos meses del año 2020 entregaron 4.137. El 1 de junio habilitaron el servicio para quienes agendaron con anterioridad. El 24 de agosto lo hicieron para nuevos usuarios y el 13 de septiembre realizaron otra reclasificación para incrementar los turnos. Edgar Latacela fue deportado desde Queens, New York, el pasado 7 de agosto, luego de estar en la cárcel 2 años desde el 3 de agosto del año 2018. Viajó hace 25 años pagando a un coyote y con el tiempo montó una empresa de alquiler de limusinas. Su deportación, dijo, fue por haber sido detenido más de 20 veces por manejar sin la licencia respectiva. Allá se quedaron su esposa y sus 2 hijos de 25 y 10 años, y acá está viviendo con sus padres en un barrio de Azores. Mientras se quede acá, anhela montar un negocio, pero como un deportado viene sin nada, no tiene dinero ni para sacar los documentos y menos un capital para emprender. Aseguró que la situación laboral en Estados Unidos también está complicada por la pandemia, por lo que recomendó a los que piensen en migrar con un coyote que lo mediten bien. Primero agregó por los riesgos que esto representa con la posibilidad de morir, pero si es detenido podrá estar en la cárcel varios años, sin ser un delincuente, manifestó. Su anhelo es poder arreglar sus documentos en un par de años y que sus hijos, que son ciudadanos americanos, pidan su retorno, por lo que
por lo que descarta es volver a viajar por la frontera, pues los controles de la migra, dice, son más estrictos que cuando él viajó la primera vez. Tenemos la noticia sobre la migración. Esto inclusive añade en el texto de que la migración hacia Estados Unidos obviamente no compete solamente al Ecuador, sino que es un movimiento masivo de diferentes países de la América Latina y de otros también, del Asia, de otros continentes. De América Latina se habla principalmente de Venezuela, de Ecuador, de Perú, de Bolivia y obviamente de los países de la América Central, México, Nicaragua, Guatemala, Honduras. Esta es la noticia que tenemos sobre la migración ilegal, que aparentemente la pandemia no la detuvo. Y obviamente lo que hemos de conversar contigo, Oscar, en el continuo avanzar del programa, es un poco a qué razones se debe esta migración. Mire, la gente a veces muere en el camino, tienen esta yote que son personas que muchas veces agreden y tratan muy mal, dejan inclusive en la indefensión a las personas que fungen ayudarlas a atravesar la frontera, pasan presos varios años, no tienen sus requisitos en el Ecuador, sus condiciones en el Ecuador o en los países de origen y por eso migran. Sin embargo, en los Estados Unidos tampoco encuentran un reconocimiento legal, a pesar de que pueden inclusive montar sus empresas. ¿Cuáles son las causas que puede hacer a un ser humano arriesgarse a hacer estas verdaderas aventuras en la migración ilegal, Oscar? ¿Qué te parece esta situación social? Claro. Sí. Sí, parece que es el
Es muy cierto, Oscar. Yo creo que es una suma de factores y probablemente en el imaginario del migrante, aquella idea de probablemente con el COVID va a haber menos control y tal vez podamos aprovechar para poder cruzar. Lo que sí me sorprende, siempre me ha interpelado a mí, la migración realmente es un fenómeno social y es un fenómeno humano, ¿no? Cuando desde las ciencias sociales, desde la antropología, la arqueología, hablan del origen de la humanidad, de los primeros homínidos, los primeros prehumanos se supone que aparecieron en lo que hoy es África, en el cuerno del África, y obviamente pues para distribuirse a todos los continentes, uno comprende de que el ser humano desde sus orígenes siempre fue un gran migrante, un gran caminante, caso contrario no se, o un gran navegante también, caso contrario no se comprendería como si el primer ser humano fue en África, como se le encuentra ahora hasta en la Patagonia, ¿no? Hay diferentes teorías muy interesantes, algunas hablaban del estrecho de Bering, ahora se sabe de que también llegaron por mar a América e inclusive por el Polo Sur, por el extremo del continente también. En todo caso, el problema de la migración siempre se ha dado en función de encontrar un hábitat más agradable. En los viejos tiempos, las ciencias sociales hablan de que el ser humano buscaba un medio con mayor calor, con una mejor calidad de tierra, con más animales que cazar, una naturaleza más benigna. Ahora, en cambio, las migraciones se dan también por factores económicos, pero más ligados al empleo y al trabajo. Porque obviamente migrar hacia el norte, hay que decirlo, sea esto Canadá, Estados Unidos o en la Europa mismo, son climas mucho más agrestes, mucho más fríos, mucho más difíciles que nuestra primavera eterna, por ejemplo, en los países de la América del Sur o los países cruzados por la línea ecuatorial, como es nuestro caso. Entonces, estos aspectos del empleo y de las condiciones sociales sí nos hacen pensar mucho. Inclusive en este reportaje, aquí se pone el caso concreto, la entrevista a Edgar Latacela, dice que inclusive ha tenido la oportunidad de poner su negocio de limusina. Entonces, es una cuestión que yo me interrogo y es una interrogación general en el sentido de debemos fallar como país, como Estado, como sistema legal, el momento que un ecuatoriano ilegal como Edgar va a Queens, va a los Estados Unidos, pasa muchos años, 25 años, lo dice el texto, pero finalmente él, a pesar de ser ilegal y de nunca conseguir la nacionalidad norteamericana, él logra establecer su empresa de limusinas, o sea, es un empresario, llano, grande, lo que fuese, pero es un empresario. Y sin embargo, él dice, acá en Ecuador, él regresa y dice, chispas, estoy viviendo con mis familiares, he venido sin nada, tengo mucha dificultad, lo dice textualmente, para obtener capitales y montar mi propio negocio. Razón por la cual espero que en 2 años, pues, la situación legal cambie y mis hijos, que son nacidos allá, y que por haber nacido en los Estados Unidos tienen la nacionalidad, ellos me pidan y me lleven de regreso. Pero detrás de esta historia muy conmovedora, las interrogantes claves es ¿por qué el ciudadano, aún siendo ilegal, percibe, bueno, y tiene de manera evidente mejores posibilidades económicas, inclusive es un empresario en Queens, y en cambio en Ecuador no, siendo un ciudadano ecuatoriano, nacido aquí, legalmente establecido? Entonces, yo creo que esa interrogante de una de las tantas razones de la migración debe hacernos reflexionar como pueblo, como gobierno y como Estado, porque pienso que el fin de estas migraciones no es como la idea de Trump, construir grandes muros, sino simplemente que el humilde ciudadano o el postulante a migrante
encuentre esperanza de vivir, encuentre espacio para desarrollar sus negocios y su vida económica, tanto al otro lado de la frontera como aquí, tal vez con menos recursos aquí, pero que tenga esa esperanza de obtener capitales, tenga esa esperanza de desarrollar, tal vez no su empresa de limusina, pero otro tipo de empresas aquí en el Ecuador. Creo que la migración pasa por eso, no es por muros, sino más bien por puentes que faciliten el capital, la formación, el trabajo, el acceso a mercados, a estos migrantes que finalmente, entre otras razones, se habla también de la reunificación familiar, tiene muchos familiares allá en el país del norte, pero también se habla de la causa económica. Entonces, la migración ilegal debe hacernos reflexionar de cómo podemos generar un medio ambiente laboral más atractivo en nuestro medio, para que estos emprendedores, miren, la gran mayoría, el 80%, tienen menos de 30 años, se nos está yendo la sangre joven del país como migrante, y eso tampoco es bueno desde el punto de vista económico para el país. ¿Cuál es nuestra parte de respuesta como Estado en ese caso? Sí, señor. Mira, ahora también hay que tomar en cuenta que, no sé, debe pasar por los genes, ¿no? Hay gente, migrantes que lo tienen en la sangre y no porque estén en situaciones económicas deteriorables, sino porque forma parte de su vida, ¿no? Y me refiero a los otavaleños, mira, pueden estar muy bien aquí en el país económicamente, laboralmente, pero forma parte de esa raza, de ese otavaleño, por ejemplo, de ir a buscar, de conquistar nuevos mundos, de abrir nuevos mercados, ¿no? Entonces también creo que es otro de los factores que debe sumar a este incremento de los migrantes a otros países. Así es, tienes razón, Oscar, la apertura cultural en el caso de la cultura sarance, recordemos que en la historia nos habla de los mindalaes, ¿no? Que eran ya personas dedicadas, especializadas al comercio internacional, llamámoslo así, y que llegaban a comerciar con todos los pueblos de la parte sur de lo que hoy es Colombia, y también con la parte de Tumaco, de Esmeralda, la parte de la costa. Los mindalaes eran justamente quienes servían como intermediarios del comercio desde más de 1000 años atrás, e inclusive facilitaban pues la accesibilidad a la moneda. Recordemos que era la concha la que se utilizaba como moneda, el spondylus, y este era traído justamente por los mindalaes para que sea utilizada como moneda en el callejón Quinterandí. Sí, señor. Muy cierto, también la cultura. Sí, La cultura. sí, señor. Mira, y hablando de cultura, la bomba, perdón, busca ser patrimonio cultural. ¿Qué tal? Un ritmo bastante contagiante. La cultura, historia y saberes ancestrales son, entre otras, las características que reúne la bomba del Chota. Este género musical afrodescendiente originario del Valle del Chota se encuentra en los límites de la provincia de Imbabura y Carche. Declararle este género como patrimonio cultural fue una iniciativa que nació en el año 2014. El GAD de Mira finalizó la consultoría y realizó el trabajo apegado a las guías metodológicas del Instituto de Patrimonio Cultural. Es un proceso que ha sido liderado por la Asociación Humberto Padilla y todos los gestores culturales del territorio ancestral. Todo esto va por buen camino, mencionaron. Para Estefano Lobato, percusionista e investigador quiteño, la bomba es una cultura que presenta 4 características. Es un género musical, es del tambor, es una danza y es poesía y canto. Empieza a manifestarse a través de los primeros afrodescendientes que llegaron al Ecuador como esclavos. Johnny Garrido, alcalde de Mira, reconoció que se tiene un plan que busca fortalecer el sentimiento de identidad de los grupos, comunidades y portadores involucrados en esta identidad afro. Para ello, es necesario tener un mapa de los actores culturales, quienes son los poseedores
y guardianes de los saberes de las prácticas culturales. El objetivo de esta celebración es contribuir a la revitalización, proyección y difusión de la bomba del Chota como un símbolo de identidad y cultura de los afrochoteños. Plutarco Viveros, uno de los fundadores, del relevante grupo Marabú, enfatizó que la bomba es un instrumento que tiene un importante legado cultural, que nuestros ancestros lo construyeron en el territorio con los materiales de la zona. Es un paso muy importante para afianzar nuestra identidad y con esto darle fortaleza en todos los lugares que existan afrochoteños. Ahí está, mira, están trabajando en este tema, ¿no? De que la bomba del Chota sea reconocida como un patrimonio cultural. Bien, ¿no? La Chota, la bomba del Chota, un ritmo importante también. Excelente, damos desde nuestro programa un saludo para el Cantón Mira, para toda esta región tan hermosa del país, de la zona 1. Es fundamental el reconocimiento de la cultura porque es lo que nos hace, es nuestro aporte. Yo pienso que la cultura es en sí mismo un color de lente, una manera de percibir el mundo, pero no solamente visualmente, es una manera de percibir el mundo y de interpretarlo. Por consiguiente, cada cultura es un aporte del ser humano a la historia de toda la humanidad. Y entonces su riqueza y su valor está justamente en esa particularidad del mirar, de la interpretación de la vida, de la música, de la creación, del sentirme yo a través de mi relación y con las otras personas, con un mismo código, con un mismo alfabeto de interpretación de la vida. Y en eso se está pues la expresión de la música, del baile, del canto, esa música, esa alegría, ese himno a la vida, que es la interpretación que cada cultura nos hace y que aunque recorramos 10 veces la vuelta al mundo, no lo encontraremos en otro lugar que allí, en el Chota. Ese es su aporte a la humanidad, esa expresión cultural, esa singularidad a la que saludamos pues con mucho cariño y con mucha aprecio a todas las culturas, porque todas las expresiones son esa creatividad del ser humano, esa interpretación única sobre la naturaleza o sobre lo biológico, pero es esa interpretación cultural lo que nos hace seres humanos realmente. Ahora, Carlos, también hay que creo que resaltar el trabajo, ¿no? El trabajo visionario, ya sea de la autoridad, en este caso entiendo el alcalde que está apoyando, pero también hay un intérprete, un artista del grupo Marabú, decía la nota, que está inmiscuido en este tipo de trabajo, ¿no? Yo creo que es fundamental de que la cultura no solamente se fortalezca cuando está a punto de desaparecer, ¿sí? Porque hay momentos, se me ocurre por mencionarles, amigos y Carlos, el trueque, ¿no? Pocos lugares en Pimampiro me parece que hay una feria, una fecha para realizar este trueque que intenta fortalecer y no dejar que se termine esta actividad de cambiar, de intercambiar productos alimenticios, y se ha hecho ya un poquito fuerte esto del trueque en Imbabura, por ejemplo. Ahí, para que no se pierda y no muera esta tradición. En el caso de la bomba, en cambio, Carlos, creo que es fundamental para seguir fortaleciendo, ¿no? Porque no es que esté desapareciendo, pero sí se puede sacarle provecho y fortalecer. ¿Para qué? Para que la bomba, la música, el mismo Valle del Chota se vaya fortaleciendo y a través de la cultura se vaya generando polos de desarrollo, polos económicos que de una u otra manera van a mejorar el estilo de vida de quienes están alrededor de esta cultura. Así es. Sí, hay características específicas, prácticas culturales que en algún momento determinado pueden, así como pueden salvarle la vida a un grupo humano, pueden también crearle dificultades. En el caso concreto del trueque, en estos momentos en que por la situación del COVID tenemos dificultades, a veces inclusive en cuanto a la fluidez de la moneda, pues el trueque es una opción de supervivencia inclusive, ¿no?
y si pertenece, si es apadrinado, si es validado por la cultura y la gente tiene ese hábito, pues tanto mejor. Es económicamente válido en momentos en que hay dificultad para la circulación de la moneda. Hay otra expresión cultural de solidaridad, de fraternidad y de potenciación de energías, esto ya no tanto en la cultura afrodescendiente, sino en la cultura, por ejemplo, quichua otavalo, que es la minga. Y generalmente la cultura originaria de toda la región andina practica la minga, que es un trabajo donde se concibe sinergia, se potencia el trabajo de todos los vecinos como un bienestar común, como un beneplácito común, un beneficio común de grupo. Son aspectos culturales fundamentales que generalmente, en cambio, en la cultura blanco-mestiza no se practica o no existe. Otras culturas, como las culturas occidentales, europeas, por ejemplo, nos han dotado de esa clarividencia, ese análisis, esa profundidad entre lo que es la separación del análisis lógico y los sentimientos, las emociones, que ha permitido crear este instrumento que nadie puede negar su valor a nivel mundial, que es la ciencia, ¿no? El método científico, por ejemplo. Son características que han nacido en cada una de las culturas y que de una manera u otra son muy útiles en algún momento determinado de la historia. Eso por citar, ¿no? 3 aspectos. Entonces, la cuestión cultural, el ser humano mismo no es otra cosa. Nosotros no somos más que cultura. Hablamos, por ejemplo, el castellano, el español, por cuestiones históricas de conquista. Hablamos el quichua, cuestiones también históricas de origen. ¿Por qué no hablamos el alemán? ¿Por qué no hablamos el secoya, el cofán? ¿Por qué no hablamos del guarani? Simplemente por la determinación cultural de dónde hemos crecido, de dónde hemos nacido y qué códigos culturales hemos adquirido. Pero cada una de estas culturas tiene pues su riqueza y sus características que en algún momento pueden servir a la humanidad toda entera, ¿no? Un aspecto clave es esa proximidad a sí mismo, esa interiorización que existe en el Asia, que se manifiesta, por ejemplo, en la religión, en el budismo, el hinduismo, o en nuestra propia América, esa relación tan ecológica con la Pachamama, por ejemplo, una expresión cultural del pueblo local, pero que en un momento determinado puede ser una opción, un patrimonio para toda la humanidad, un patrimonio de sobrevida, ese reconocimiento de la importancia del respeto del igual a igual entre la vida y nosotros como seres humanos, la naturaleza y nosotros como seres humanos, que probablemente otras culturas no la tienen. Bueno, tenemos tiempo para una más, Carlos, vamos. Una más, un resumen. Siento que en la institución no existe alguien responsable de todo el proceso, que no hay líder, dice el vicepresidente del Consejo Nacional Electoral, Enrique Pita, y lo dice cuando nos acercamos a las elecciones. El vicepresidente del Consejo Nacional Electoral, CNE, Enrique Pita, cuestiona con dureza el trabajo institucional frente a las elecciones, pues no hay liderazgo. Además, reprocha que él y el consejero Luis Verde Soto no son tomados en cuenta para el trabajo operativo. ¿Cómo avanza la organización del proceso electoral? Dice, más allá del tema político que guarda relación con la inscripción de candidaturas, el problema que tenemos es el del presupuesto, pues se han ido liberando partidas con ciertas contrataciones urgentes, como fue el caso de los miembros de las juntas provinciales electorales, que aún así hubo una presión por bajarles el sueldo, lo cual es una complicación por la intensidad del trabajo que van a tener. Pero en términos generales, así no se puede trabajar, no se puede hacer una planificación si hay que ir discutiendo rubro por rubro con el Ministerio de Finanzas. Como esto lo está liderando la presidenta Diana Atamaín, la única información que tenemos es por la prensa. Hay temas relacionados con el área informática que tienen una gran debilidad. Dice, ¿cómo va a controlar la campaña tomando en cuenta el número de candidatos? Le pregunta el periodista.
Esto tiene un costo para el Estado que no es justificado porque la vanidad o la novelería de alguien para candidatizarse la vamos a tener que pagar todo. Hay muchos candidatos que intentan ser el outsider, el que pueda despertar la emoción popular de última hora. Pero eso nos va a costar a todos. Cuesta la campaña y pone en riesgo el proceso democrático porque la atomización no es buena para la democracia, nos dice en resumen Enrique Pita. Siento que en la institución, en el Consejo Electoral, no hay liderazgo, dice, estamos a día de elecciones. ¿Qué podemos decir al respecto, Oscar? Algo tan simple que realmente este Consejo Nacional Electoral, creo que a los ecuatorianos, primero a los partidos políticos y luego a los ecuatorianos no nos garantiza absolutamente nada, ¿no? Si antes se hablaba de dudas, si antes se hablaba de fraudes o de posibles fraudes, Carlos, imagínate ahora, ¿no? ¿Verdad? Una credibilidad venida a menos realmente, la de, no sé, no he podido observar, no he visto encuestas sobre la credibilidad que debe tener el Consejo Nacional Electoral, pero yo creo que debe estar ahí, agarrado de la mano de Lenín Moreno y de la Asamblea Nacional. A ese nivel que, sí, ¿no? A ese nivel yo no creo que alguien ahí, ahora si tiene 2% la Asamblea de credibilidad, yo creo que el CNE no debe pasar del 2-3%, ¿verdad? Debe estar por ahí, ¿no? Y es lo que preocupa. Sí. Es terrible porque se supone que el Consejo Nacional Electoral es la institución que nos va a validar todo un proceso de continuidad democrática. La garantía de la democracia se llamaba, ¿recuerdas? Había el eslogan antes. Así es. Y bueno, tener credibilidad me hace recordar la tasa de interés de los préstamos del Fondo Monetario Internacional, ¿no? 2,9%. Acá también estamos alrededor del 2% con la tasa de credibilidad. No sé, realmente el CNE es una muy buena idea, por cierto, de hacer una encuesta para ver cuál es la percepción de legitimidad, del valor que tiene el Consejo Nacional Electoral. A mí me preocupa fundamentalmente, ya no como CNE, ya no como presidente Moreno, ya no como oposición, me preocupa porque lo que está en riesgo ahorita es aquella categoría a la cual nosotros hemos intentado. La democracia, hay que reconocerlo, no es el sistema de gobierno que nació en nuestro terruño, ¿no? La democracia es una idea que data de la época precristiana, de la época de los griegos, y mal que bien se ha ido purificando, desarrollando, a veces también retrocediendo, pero la democracia es uno de los aportes de la cultura occidental. Y a mí lo que me preocupa y lo que me pregunto, ¿no?, es con estas tasas de credibilidad tan bajas, ¿no está que lo que está en riesgo como ecuatoriano y como nación no es ni el CNE, ni el próximo presidente, ni el Congreso, sino la democracia como sistema de gobierno, como sistema de autogobernabilidad? O sea, nosotros la población, las instituciones nos autogobernamos a través de las normas y las leyes de la democracia. Pero a mí me preocupa mucho porque puede ser que terminemos poniendo a diluirse el concepto mismo de la democracia y lleguemos a pensar que a lo mejor esta no nos sirve, ¿no?, como cultura, como movimientos políticos, como percepción cultural también, ¿no?, como búsqueda de igualdad, de equilibrio. Yo puedo llegar a preguntarme, digo, bueno, no tengo empleo, hay mucha corrupción, las instituciones no son capaces de garantizarnos el mínimo de transparencia, de organización, de justicia, ni siquiera de equidad, de justicia plena. Entonces, en algún momento, en la trama de la desesperación, de la pérdida de fe, yo puedo en algún momento decir, bueno, ni la democracia me sirve, ¿no?
Y esos son aspectos muy profundos que deberíamos como sociedad ir muy a fondo, que no vaya a ser que nuestras instituciones son tan malas y nosotros hemos permitido que eso pase. También como población, nuestra responsabilidad no podemos dejarla de lado, que en algún momento vamos a también echarle tierra a la democracia como sistema, ¿no? Y a pensar a lo mejor que estaríamos mejor con sistemas de gobierno no democráticos. Me refiero a sistemas como el de la China, como el de Corea del Norte, u otros países, con todo el respeto que se merecen. Cada pueblo busca su bienestar y el bienestar de su pueblo de las mejores maneras. Entonces, me parece que es un tema muy profundo y son arenas movedizas, ¿no? Mucho ojo de lo que estamos haciendo, señores políticos, señores partidistas, el pueblo mismo. Mucho ojo, que esta dilución de la calidad de nuestras instituciones puede llegar a hacernos perder la fe en la democracia como forma de gobierno. Ok, listo, Carlos. Entonces, bueno, nos agarró ya el tiempo, son las 10:06. Mañana, sí, mañana con más información, noticias de lo que sucede, de lo que pasa, para poder poner las cartas sobre la mesa y que nuestros amigos que nos observan sean los que saquen las mejores conclusiones, Carlos. Agradecer a 593 Burger, lo mejor de la comida rápida en la provincia de Imbabura, a Open Love Latinoamérica, a la urbanización Santa Camila y también a... Obtenga su licencia profesional en ¿dónde? En la Escuela de Formación y Capacitación 24 de mayo de Pedro Moncayo. Listo. Ellos son los que hacen posible que estemos diariamente con ustedes. Mañana, 9 en punto de la mañana, continuamos con más información a través de este contrarreloj en Ciudad TV. Un gusto, Carlos. Hasta el día de mañana. Chao, chao. Muchas gracias a todos. Feliz semana.